Que le da cuenta ya. El presidente se da cuenta del siguiente documento. Reemplazo del diputado señor Cristian Moreira, que reemplaza, es reemplazado por el diputado señor Enrique Van Rieselberghe para esta sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Nada. Muy bien. Saludo a la diputada Herz, no la había saludado, al diputado Hirsch. Y vamos a hacer pasar a nuestros invitados, ¿cierto? Que nos ha solicitado asistir la señora ministra Carla Rubilar y la subsecretaria señora Andrea Valladares. Y además parece que va a estar el señor Ignacio Malik, ¿cierto? Y Ana Millanao. Así que tenemos un team completo del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí ingresaron. Esperamos. Carla Rubilar está ingresando, no sé. Algo le pasa al sistema. Está ingresando. Está como loading. Qué raro, Ahí ingresó. Señora ministra, muchas gracias por asistir a la comisión. Sabemos que ha estado imposibilitada en las ocasiones previas por estar participando en la mixta y que hoy día su disposición era participar en un rato más, pero está con el tema del proyecto de IFE y eso también ha hecho que adelantemos la sesión y porque tenemos un gran interés en escucharle. ¿Usted conoce, ministra, el mandato de la comisión? Estuvo en la Araucanía, ¿cierto?, cuando ocurrieron los hechos en Curacautín, Victoria y Traillén. Así es que creo que estamos en condiciones de escucharle. Y saludarle a usted, a la subsecretaria Andrea Valladares y a quienes le acompañan. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas. Nos encontramos con la subsecretaria de Servicios Sociales, la subsecretaria Andrea Valladares, y también con parte del equipo que tiene que ver con materias indígenas. Y lo primero, presidente, si usted me permite, es obviamente agradecerle la oportunidad de poder estar en esta comisión y las facilidades que la comisión nos ha dado, de las dificultades que tuvimos de habernos topado con una comisión que también estaba sesionando y que estaba votando, que tiene que ver con el proyecto de ley de garantías de la niñez, proyecto que va a ir a la sala después de la comisión mixta y que esperamos obviamente que los honorables diputados y diputadas también aprueben, entendiendo que es un tema muy relevante para todos y todas. En ese entendido, presidente, nos encontramos con la subsecretaria, hemos leído efectivamente las actas de la comisión, hemos visto las intervenciones de los diputados y diputadas, entendemos la importancia que para esta comisión que está abocada a temas asociados a la seguridad y los incidentes que ocurrieron durante el año 2020. Lo cierto es que nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia ya tuvimos la intervención por parte del director nacional de la CONADI, pero por supuesto que venimos a poder plantear ciertos temas relevantes que creemos que son un aporte a la discusión desde el punto de vista de nuestro ministerio, que tiene que ver con la agenda legislativa y los compromisos que a esta comisión le pueden interesar de cómo avanzar, entendiendo sobre todo los integrantes de esta comisión y su compromiso en materia indígena. En ese sentido, presidente, lo primero eran las disculpas, pero para nosotros como ministerio y en particular a mí como ministra de Desarrollo Social y Familia era muy importante venir, estar presente y no finalmente excusarme, incluso ocupando el término de la comisión, sino que venir antes de que terminara para poder conversar con los diputados y diputadas que están presentes y son integrantes. En ese sentido, presidente, manifestar de que nosotros traemos una presentación que tiene que ver
con respecto a la agenda indígena y poder conversar con ustedes cuál es la voluntad del gobierno después de la conversación que tuvo el presidente y ese último llamado, usted recordará hace semanas atrás, de retomar con fuerza el acuerdo por la Araucanía y los compromisos que tenemos asociados en esta materia y poder refrendarlo aquí en esta comisión, dándole la importancia y la relevancia que esta comisión investigadora también tiene. En ese sentido, si usted lo tiene bien, presidente, la subsecretaria Valladares trae una presentación que quisiéramos compartir, es una presentación pequeña, y después, obviamente, poder complementar y recibir las preguntas de los honorables diputados y diputadas. Aquí le van a habilitar para que pueda compartir. Está habilitado, está habilitado, presidente. Perfecto. Muchas gracias al abogado secretario también, que aprovecho de saludar por su intervención. Gracias. Ya. Subsecretaria, ¿le puede usar la presentación y exponer? Bueno, como bien decía nuestra ministra, muchas gracias, presidente. Hemos querido estar hoy día como ministerio en esta comisión, particularmente para contar en qué proceso están los proyectos de ley de la agenda indígena, los avances que hemos tenido y cómo se viene el resto del año y, en el fondo, el compromiso del gobierno. Bueno, en la agenda legislativa indígena tenemos el proyecto de ley que crea el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Hoy día se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, con fecha 18 de junio del 2019, por parte del Ejecutivo de nosotros, presentamos las indicaciones que vamos a entrar a conocer en detalle más adelante. También tenemos el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de los Pueblos Indígenas, también en segundo trámite constitucional, y también con fecha 18 de junio de 2019, como Ejecutivo presentamos las indicaciones correspondientes. Para entrar en detalle de cada uno de estos proyectos, en el proyecto que crea el Ministerio de los Pueblos Indígenas, las indicaciones que se incorporaron el 18 de junio apuntaban a nuevas funciones para el Ministerio de los Pueblos Indígenas, una estandarización de términos de territorios indígenas por tierras indígenas, además de una mejor determinación de las áreas de desarrollo indígena, las conocidas ADI, una adecuación de las funciones del futuro SENAPI, el Servicio Nacional de los Pueblos Indígenas, y el cambio de direcciones regionales, en el fondo la creación de direcciones regionales del Servicio Nacional de los Pueblos Indígenas, esto para que tengamos una mejor distribución en el territorio, ya que el proyecto original solo contemplaba seremías por macrozonas. En cuanto a las nuevas funciones del Ministerio, lo que buscábamos era robustecer las funciones de este Ministerio, principalmente en el seguimiento y monitoreo a los demás organismos de la Administración del Estado respecto a la implementación y ejecución de procesos de consulta previa indígena. Respecto a la estandarización del término tierras indígenas, lo que busca esta indicación tiene por objeto una mayor precisión del articulado. El concepto del territorio es indeterminado y pudiese generar a veces ciertos problemas de interpretación. Lo que buscamos con el concepto de tierra indígena está definido con precisión en la normativa vigente, lo que otorga un grado de certeza respecto a su existencia y delimitación. ¿Podemos aprovechar de pasar a la siguiente lámina en la diapositiva? Como les decía, la área de desarrollo indígena, conocida como ADI, lo que buscamos es que el mecanismo de creación de las ADI contemple un proceso de consulta indígena con las comunidades que habiten la superficie para ser determinada como ADI. En cuanto a la adecuación de funciones del futuro Servicio Nacional de los Pueblos Indígenas, es que se modifiquen las funciones del futuro SENAPI en el sentido que será solamente un encargado de ejecutar las políticas públicas y las políticas en materia de pueblos indígenas estén directamente determinadas por el Ministerio. Y, en último lugar, las direcciones regionales del Servicio Nacional de los Pueblos Indígenas, como les comentaba anteriormente, que tengan una distribución en cada una de las regiones y, en el fondo, mejorar esta extensión territorial que en el proyecto original solo incorporaba macrozonas con representación de autoridades regionales. En la siguiente lámina. Bueno,
El proyecto de ley que declara el feriado nacional el día 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, es un proyecto en el que avanzamos la semana pasada en la sala de la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobado y donde hubo un cambio que fue pedido transversalmente por las distintas bancadas de diputados, donde efectivamente el objetivo es declarar el día 24 de junio de cada año por la celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. En el proyecto original se eliminaba el feriado del día 29 de junio, que es el Día de San Pedro y San Pablo. Finalmente esto fue modificado por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara y luego ratificado por la Sala de la Cámara, y el feriado que se va a eliminar es el feriado del día 12 de octubre. Además, como podemos ver en la tabla, este es un feriado que va a ir cambiando según el año, y esto también busca, el día del 24 y la fecha es para reconocer a los distintos pueblos, y así como en algunas ocasiones será el día 24, como es la conmemoración del pueblo mapuche, y otros días será el día 21 o algún otro día que en el fondo responde a la cosmovisión de alguno de los otros 10 pueblos reconocidos por la ley indígena en Chile. La siguiente. Respecto a los escaños, esto es ya conocido por todos, efectivamente fue aprobado, y así vivimos una elección de convencionales constituyentes hace un par de fines de semana atrás, de domingo atrás, donde por primera vez tuvimos 17 escaños reservados, y efectivamente esto ha dado una participación por primera vez de esta relevancia de los pueblos indígenas, y efectivamente ha sido un proceso exitoso, y así es como nuestra nueva constitución será también escrita por los pueblos indígenas. La siguiente lámina. Respecto a la modificación de los artículos 13 y 14 de la ley Pascua, ya se realizó la consulta, en la que tuvimos un resultado exitoso, y hoy día estamos en el proceso, o sea, el proceso de consulta está finalizado, y ahora como Ejecutivo nos encontramos en el proceso de elaboración del proyecto de ley, que en las próximas semanas ingresará al Congreso. Tenemos un trabajo activo con la CODEIPA de la Isla de Pascua. De hecho, hoy día tenemos reunión de la Mesa de Desarrollo y la próxima semana de la Mesa Técnica que redacta el proyecto. Y aquí el compromiso, obviamente, del Ejecutivo es tramitarlo con la mayor celeridad posible para que sea una realidad. Eso es en cuanto a la agenda legislativa, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que van a hacer un cambio allí. Muy bien. Ahí le escuchamos, ministra. Muchas gracias, presidente. Complementar la intervención de la subsecretaria Valladares en materia de agenda indígena. Yo sé que es una preocupación que tiene de forma importante esta comisión, después de que el presidente hace unos meses atrás volviera a decir la importancia de retomar con fuerza la agenda en Araucanía. Se han realizado una serie de reuniones y conversaciones con diferentes actores en materia de diagnóstico que a nuestro juicio está bastante consolidado en parte de lo que son las deudas que nosotros tenemos como Estado, y también, obviamente, desde nuestro gobierno, como hubiésemos comprometido en el Acuerdo Nacional por la Paz de la Araucanía en el año 2018, y obviamente también en nuestro programa de gobierno. Y en ese sentido, presidente, el presidente Piñera me ha solicitado transmitirle a la comisión que en los próximos días vamos a retomar con fuerza la agenda legislativa en materia de Ministerio y Consejo de Pueblo. Eso va a significar obviamente una urgencia en la tramitación en el Senado. Por supuesto que nos interesa la conversación con los diferentes senadores y senadoras para poder avanzar en esta materia y poder, ojalá, a la brevedad materializar finalmente resolución final para poder tener un Ministerio de Pueblos Indígenas y también un Consejo de Pueblo, en el entendido que son proyectos que
tienen una consulta indígena y más de 7.000 personas de los diferentes pueblos indígenas que habitan en Chile se manifestaron a favor de avanzar en estas materias. Y por lo tanto, lo primero es finalmente decirle a la Comisión que el presidente ha determinado avanzar con fuerza y reactivar efectivamente la tramitación de estos dos proyectos de ley. A su vez también, junto con la subsecretaria Valladares, vamos a hacer un análisis de todas las mociones parlamentarias en materia de reconocimientos culturales, avances de identidad y otros, como son, por ejemplo, el proyecto que tiene el diputado Velázquez en materia de tener en el carnet de identidad a los pueblos de cada una de las personas de pueblos indígenas, o, por ejemplo, el reconocimiento de ciertos deportes nacionales, y otros para poder avanzar también en materias de mociones parlamentarias que estén asociadas a los requerimientos que han planteado diferentes diputados, diputadas, senadores y senadoras. En ese entendido también, presidente, para nosotros es muy relevante decir de que tenemos un trabajo mancomunado que se ha llamado el Plan de Trabajo para la Araucanía en lo que queda de nuestro gobierno, que tiene que ver con diferentes instancias en materia de diálogo, en materia de tierra, en materia, obviamente, del plan impulso, propiamente tal como desarrollo de las diferentes comunidades, pero también de la población general de la región de la Araucanía, y, obviamente, todo lo que es el avance que podemos tener en materia de reconocimiento cultural, idioma, lengua, y, obviamente, todo lo que son desde viviendas con pertenencia indígena y otros que hemos ido avanzando y en el trabajo mancomunado que se ha realizado durante este tiempo. Eso, presidente, y obviamente quedamos completamente disponibles para las preguntas que pudiera tener la comisión. Muchas gracias, ministra y subsecretaria. Se ofrece la palabra. Quien quiera hacer uso de la palabra, por favor, me avisa. ¿Hay alguien que está pidiendo allí, por allí? Allá, diputada Hertz, veo. Diputada Hertz. Diputada Hertz. Diputada Nullao, ¿usted también me pidió la palabra? Gracias, presidente. ¿Sí? Adelante, diputada Hertz. ¿Ahora? Bueno, gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión, a través suyo a la ministra Carla Rubilar, a la subsecretaria, y quisiera formular dos preguntas a la ministra, presidenta, a través suyo. Los proyectos que crean el Ministerio de Pueblos Originarios y los consejos de pueblos originarios fueron presentados, como bien todos sabemos, durante la administración del presidente Bachelet y se encuentran en el Congreso del año 2016. Entonces, mi pregunta es, atendido que la ministra es parte del comité político, eso tengo entendido, ¿por qué aún no se le coloca urgencia a estos proyectos que llevan toda esta demora y que son instrumentos legislativos sin duda importantes? Enseguida, quisiera hacerle una consulta sobre la ejecución del Fondo de Tierras y Agua del Ministerio de Desarrollo Social. Porque el director de la CONADI, cuando compareció a esta comisión, entregó cifras respecto a los años 2020, perdón, que no se corresponden a la información que entregó la DIPRES, o sea, la Dirección de Presupuestos, sino que la CONADI mencionó en esta comisión, o sea, el suyo presidente, una ejecución de un 86%, calculado sobre el presupuesto rebajado de la corporación, lo que le da un 86% de ejecución. Y no así el presupuesto que fue aprobado por el Congreso, por el cual se llega apenas a un 24% de ejecución. Entonces, respecto a eso, y no a las cifras reales, no a las que maquilló el director de la CONADI aquí en esta comisión investigadora, yo quisiera consultar a la ministra Rubilar si no considera que hacer esta subejecución del Fondo de Tierras y Agua del Ministerio de Desarrollo Social favorece más bien el surgimiento de tensiones y violencia en la Araucanía, y que resulta un contrasentido que el gobierno crea el llamado Comité de Guaymapu para, comillas, enfrentar en forma integral el desarrollo territorial, colectivo, social de nuestros pueblos originarios, cierre comillas, y al mismo tiempo que las únicas acciones concretas del Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social es desfinanciar los instrumentos que permiten cumplir este objetivo. Esas serían mis consultas. Gracias, presidente. Gracias, diputada Hertz. ¿Quién más? Diputada Nullao. Gracias, presidente.
bien me parece importante que hoy día se haya dado el tiempo a la señora ministra como la señora subsecretaria de Desarrollo Social y Familia, la señora ministra, porque la verdad es que dentro de esta agenda legislativa tan pobre que el gobierno ha definido de proyectos que datan de la administración anterior, como es el Ministerio de Pueblos Indígenas, al igual que la creación del Consejo Nacional y el Consejo de Pueblos Indígenas. Por lo tanto, creo que no ha habido consideraciones respecto a la agenda de la cual habla respecto al territorio de la Araucanía, sino más bien tal vez ha sido una respuesta represiva, estigmatizadora para el pueblo mapuche. Señora ministra, por su intermedio, en su agenda que presenta la señora subsecretaria Valladares, lamentablemente nada se dice respecto a la ejecución presupuestaria de tierra, al proyecto que se debiera haber tenido en consideración respecto a cómo se debiera llegar a dialogar con el pueblo mapuche, que ellos plantearon el año 2019 la posibilidad de generar una comisión de carácter vinculante para esclarecer la demanda territorial del pueblo mapuche. Por lo menos no ha estado en la agenda el querer dialogar seriamente cuánto es la pérdida territorial. Por lo tanto, si bien hay algunos temas que han basado en el ámbito más cultural y de la lengua, pero nada se ha dicho respecto a los derechos ancestrales del pueblo mapuche. Creo que hemos vivido situaciones muy complejas, como fue la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, donde también hubieron compromisos de parte del gobierno el poder avanzar en las modificaciones a cómo debiera aplicarse el convenio 169. Por lo tanto, creo que aquello no se sigue hoy día considerando ni tampoco se está buscando generar un diálogo. En esta comisión justamente tiene que ver con la demanda territorial del pueblo mapuche, justamente tiene que ver también con los días en los cuales se estaba visibilizando esta situación difícil que han tenido que vivir en la Araucanía producto de la demanda territorial hoy día en manos de privados, en manos de las forestales, si bien también desde el Consejo Nacional de la CONADE, consejeros como Marcial Colín, José Millalénes, son parte de la Comisión de Tierras, señalaron con mucha claridad en esta comisión también y en otra, permanentemente la situación de la demanda territorial, la preocupación del poco avance que se ha tenido, de la nula ejecución presupuestaria y donde se ha generado mayor violencia de parte del Estado y del gobierno al no concretar el presupuesto que estaba definido para adquirir los predios que hoy día muchas de ellas también se encuentran movilizados y donde obviamente que requieren visibilizar los derechos territoriales, donde no se le ha respondido. Yo no sé, señora ministra, cuál es la evaluación que usted tiene respecto a la ejecución presupuestaria, que si bien el director tuvo la posibilidad de exponer, pero no con la precisión ni la claridad respecto a decisiones que toma su ministerio, y en usted está la responsabilidad política de ejecutar o no el presupuesto, de avanzar o no en el diálogo para poder avanzar en tener la concreción de una comisión que permita generar diálogo con el territorio Gualmapu. Eso significa la Araucanía, el Biobío, los ríos y los lagos, sino que las respuestas han sido represivas, han criminalizado la protesta de los diversos líderes del pueblo mapuche en la demanda territorial. Por lo tanto, a mí me gustaría que esta comisión tuvo que ver justamente con la visibilidad de los derechos territoriales, los cuales se pasaron a llevar producto de aquellas movilizaciones en las cuales se encontraban muchos hermanos a raíz de la huelga de hambre, tanto del Machi como de otros líderes del pueblo mapuche que se encontraban en Angol. Muchas gracias, diputada. Como la señora ministra tiene que irse a otra comisión después, entonces, si alguien más quiere hacer preguntas, por favor me avisa. ¿Quién más quiere hacerle una pregunta a la señora ministra? ¿Nadie más? ¿No? ¿Por acá no?
Muy bien. Le dejo la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer las preguntas de la honorable diputada. Voy a partir con las consultas por su intermedio, presidente, de la diputada Hertz. Efectivamente, nosotros hemos tenido una tramitación en materia de Ministerio y Consejo de Pueblo que se inició con fuerza durante lo que fue el acuerdo por la Araucanía, ¿no es cierto?, en el año 2018, con presentaciones de indicaciones para estos proyectos de ley que también con mucha transparencia finalmente terminó dilatándose su tramitación, y eso hay que reconocerlo. No obstante eso, nosotros durante este tiempo hemos conversado con diferentes actores sociales, obviamente involucrados, y también con parlamentarios, en particular del Senado y la Cámara de Diputados, a fin de ver cómo poder avanzar en esta materia. Y lo que puedo contestar por su intermedio, presidente, entendiendo por supuesto la preocupación de la diputada Hertz y de los otros integrantes de esta comisión, es que vamos a retomar con fuerza esa tramitación y vamos a colocarle urgencia para sacarlos adelante. Eso que yo quise venir a decirlo en esta comisión, que sé que es una preocupación importante suya, presidente, de todos los integrantes, así me lo ha pedido el presidente que lo comunique, y también comentarle que durante este tiempo hemos hecho un trabajo pensando sobre todo en ministerio, con lo que es la Asociación de Funcionarios de la CONADI, y se ha iniciado un trabajo mancomunado que tiene obviamente un trabajo directo con el director de la CONADI, Ignacio Malik, pero también con el subsecretario y conmigo cada ciertos tiempos que se tienen que cumplir, a fin de que lo que significa la construcción de este nuevo ministerio, los cambios que tienen que ver con la CONADI propiamente tal y sus funcionarios, también sean construidos con ellos. Ya no solamente sea una imposición que pudiera hacer el gobierno en lo que plantea la construcción de este nuevo ministerio, o lo que pueda opinar, por supuesto, muy relevantemente el Congreso, sino también una construcción con los funcionarios de la CONADI, en el entendido que se transforma a la CENAPI, y esto también está siendo trabajado con la NEFO, quienes nos están acompañando también en este proceso. Es decir, durante este tiempo hemos trabajado a fin de que cuando llegara este momento de reactivación con fuerza del trámite legislativo, ya tuviéramos un camino iniciado con quienes son las personas más relevantes también desde el punto de vista del Ejecutivo o de la transformación de este ministerio. Entonces, la primera pregunta, efectivamente, retomamos estos proyectos que vienen, y lo reconocemos y lo agradecemos, del mandato de la presidenta Bachelet, con una gran consulta indígena, con mucha participación. Tuvimos una reactivación, presentamos las indicaciones, posteriormente hubo una disminución, obviamente, de todas las velocidades y las prioridades, y lo reconocemos, pero queremos comprometer esa reactivación con fuerza en esta comisión. Dicho también, y ahí como la pregunta también por su intermedio, presidente, de la diputada Nullado, yo sé que materia de gran preocupación tiene que ver con el tema finalmente de la reivindicación de tierra, ¿no es cierto?, de este derecho ancestral. En ese sentido, desde que asumimos el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y con el trabajo obviamente de la Subsecretaría de Servicios Sociales, la UCAI y la CONADI, nosotros hemos planteado este tema como un tema prioritario, entendiendo de que aquí podemos hacer un esfuerzo que contribuya a la paz en la Araucanía, en Arauco y en el Gualmapu en general. Y en ese sentido, efectivamente, tuvimos un año difícil que está asociado a la pandemia. El director de CONADI va a poder, de una otra forma, explicar por qué se hacen finalmente recortes presupuestarios, que es real y que no solamente fue para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que fue para otros ministerios también durante un año muy difícil en la pandemia, y que significó obviamente también complicaciones no solamente a nivel presupuestario por su intermedio, presidente, sino también operativo, que tenía que ver con las tasaciones de predios, las visitas, efectivamente cosas que durante la pandemia fueron complejas de realizar. Ahí va a profundizar obviamente en todas las consultas el director de la CONADI, y contar de que nosotros esperamos efectivamente este año, y hemos trabajado en eso en varias cosas. Primero, efectivamente depurar dentro de lo que es la CONADI la información que tenemos en materia de compras de tierras de comunidades que no tienen compras previas y que tienen las aplicabilidades, y poder tener claridad al respecto de la antigüedad de esas comunidades, y obviamente cuánto es el desmedro y cuánto es lo que nosotros tenemos que avanzar en materia de reivindicación de esas tierras. Esa información
no estaba lo suficientemente clara en la CONADI y hemos hecho un trabajo de orden, por decirlo de alguna manera, para poder tener esta información. Lo segundo es efectivamente ver cómo podemos avanzar en el proceso de las aplicabilidades pendientes, porque una cosa es obviamente la compra de las comunidades que no tienen compra anterior y que no estaba en el orden que correspondía para poder avanzar obviamente con las prelaciones, antigüedades que corresponden, y otra tiene que ver con las solicitudes de aplicaciones de aplicabilidades que están pendientes. Y ahí obviamente queremos acelerar ese proceso con claridad a través de externalización de procesos. E incluso durante todo este tiempo, nosotros hemos tenido un trabajo, un primer estudio al respecto del trabajo y la productividad de las tierras entregadas por el Estado desde el año 2010 a la fecha, a fin de acompañar de mejor manera a esas comunidades que han tenido finalmente compras a través de lo que son los recursos del Estado, para que también puedan hacer un desarrollo productivo indígena, con pertinencia indígena. Entonces, en primera instancia, poder hacer ese catastro que se va a perfeccionar también con el censo agrícola en materia de cómo podemos ayudar a esas comunidades a desarrollar con su pertinencia, obviamente, el desarrollo económico indígena, en este caso, mapuche. Nos interesa también, y esa es una preocupación que manifestaba por su intermedio presidente la diputada Nullao, que tiene que ver con este compromiso, ¿no es cierto?, de avanzar en lo que es la deuda histórica en materia de tierras. Y también tenemos ahí un compromiso férreo por parte de nuestro gobierno de ver cómo podemos, a través de diferentes organizaciones que vamos a tener que determinar, y en eso está en la conversación que se ha realizado durante todo este tiempo, de cómo podemos realizar efectivamente y con claridad cuánto es la deuda que tenemos a nivel territorial y cómo podemos pagarla y en cuánto tiempo. Y eso significa desde externalizar las tasaciones de predios, entre fijar ciertos precios para evitar efectivamente el abuso y obviamente determinar cómo podemos pagar a nivel de territorio o de otras formas esa deuda que tenemos con las diferentes comunidades. Y eso hay un compromiso también por parte de nuestro gobierno de avanzar, tal como preguntaba por su intermedio la diputada Nullao y la diputada Hertz. Por lo tanto, también nosotros somos conscientes de que la disminución de la ejecución presupuestaria del año 2020 no podía significar un desmedro de esos recursos. Y por lo tanto, en una conversación con la DIPRES, los recursos que no se pudieron ejecutar comprometidos finalmente se asignaron por sobre el presupuesto del año 2021. Y en ese sentido tenemos presupuesto 2021 aprobado por el Congreso Nacional, más los 14.000 millones, una parte se ejecutó el 2020 y la diferencia el 2021 sobre lo que se acordó con el Congreso para este año. Y así todo, en la revisión de los temas pendientes en materia de compra de tierra, estamos haciendo la diferencia que existe para poder avanzar, obviamente, en la compra de quienes tienen aplicabilidades y están pendientes sin proceso de compras previas. En eso también hay una conversación, por su intermedio presidente, con lo que es la Comisión Forestal de la CONADI, a la cual validamos desde el inicio, con mi presencia en la primera reunión, desde que yo asumí como ministra de Desarrollo Social y Familia, y en una conversación que tuvimos, obviamente, con el director de la CONADI, que ha mantenido, y entendemos que ahí hay un espacio también importante que hay que cumplir, porque las comunidades han ocupado la institucionalidad de la CONADI, de sus consejeros, y por lo tanto también tenemos que avanzar en el cumplimiento de esa agenda, y eso estamos trabajando, y ahí hay tasaciones pendientes. Hay algunos predios que han entrado a la Contraloría que tienen que ver con compromisos, ¿no es cierto?, del Estado de Chile, del gobierno anterior, pero son del Estado de Chile en materia de conversación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ese camino también sigue vigente, lo validamos propiamente tal, reconociendo la institucionalidad de los consejeros y la comisión de la CONADI, pero también entendemos que la definición de un orden, de una estructura y de finalmente poder determinar cuánto es la deuda que tenemos como Estado con las comunidades indígenas, en particular con el pueblo mapuche, es de vital importancia y estamos avanzando hacia allá, en materias administrativas propiamente tal, y también hacia adelante en temas de conformación de un organismo técnico validado que permita finalmente sancionar este tema que es tan relevante y que ha estado pendiente durante tanto tiempo. Sabemos que no lo vamos a resolver nosotros en los meses que quedan, pero debemos dejar encaminado, sin lugar a dudas,
este tema a fin de que sepamos, ¿no es cierto?, cuánto es lo que nosotros tenemos que hacernos cargo como Estado, independiente de los gobiernos de turno, y cuánto efectivamente hay que invertir de recursos y cuánto tiempo va a dar ciertas certezas también a las comunidades de que somos conscientes de que este es un tema vital a resolver. En ese sentido, presidente, si usted lo tiene bien, yo quisiera pedir la palabra para el director de la CONADI a fin de complementar un poco lo que fue el presupuesto 2020 y con las dificultades que reconocemos que existieron, pero no solamente en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que en todos los ministerios, y obviamente contar un poco de nuestros esfuerzos que estamos haciendo para que el 2021 sea en esta materia un año muy diferente. Presidente, ¿puedo interrumpir un segundito? Diputado Hirsch, por favor. No, es que yo sí tengo una pregunta para la ministra, porque aprovecho de saludarla. Yo no sabía que se tenía que ir relativamente luego. Yo tengo una pregunta específica sobre un tema del que estamos viendo en esta comisión en relación a los sucesos de la Araucanía. No sé si la puedo hacer ahora o después, o cuando usted me indique, presidente. Pero... ¿Ah? Adelante, diputado Hirsch. Gracias, adelante. Presidente. Bueno, ahora sí aprovecho de saludar bien y un gusto tenerla acá, Carla, ministra. Yo quiero saber si nos puede aclarar lo siguiente, en relación a lo que en esta comisión estamos tratando de conocer a fondo, que es los sucesos en algunas comunas de la Araucanía, ¿no es cierto?, en agosto del año pasado. Yo entiendo, usted me tendrá que aclarar que usted estuvo en la Araucanía en esa fecha junto con el subsecretario Gali. Entiendo que el día 2 de agosto hubo uno de esos días. Como ese es el tema central que hemos estado tratando de entender adecuadamente en esta comisión, quisiera saber, ministra, ¿con quién se reunió usted en esa ocasión y cuáles fueron las actividades en las que usted participó, y en particular si usted se reunió con personas de las comunidades en su calidad de ministra, o si realizó alguna gestión en relación a lo que estaba pasando en ese momento. Creo que es muy importante conocer cuáles fueron sus actividades, tanto las que seguramente figuran en la agenda pública, pero escuchar directamente de usted cuáles fueron sus actividades, sus reuniones, qué es lo que se intentó por parte suya en ese momento, en ese viaje que hizo junto al subsecretario Gali. Eso, ministro y presidente, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere preguntarle algo más a la señora ministra? Yo quiero hacerle solo, dado que hablar, le vamos a dar la palabra al director de la CONADI, don Ignacio Mali, y voy a repetir lo que le dije la otra vez a él, y quisiera decírselo a usted, transmitírselo a usted también, señora ministra. La glosa 16 ha significado un problema muy grande en la región de la Araucanía. ¿Por qué? Porque yo entiendo cuando se dice que no, dos comunidades, o una comunidad, perdón, no va a hacer uso en más de una ocasión de un subsidio en tema de entrega de tierras. Sin embargo, si la comunidad tiene 50 personas y el predio que se le ofrece y que compran por primera vez alcanza solo para 20 familias, quedan 30 familias sin ninguna restitución y sin ninguna solución. Pues bien, la lectura que ha tenido la CONADI es que en este caso, si se le entregara a las 30 comunidades restantes, se le está entregando por segunda vez un subsidio a la misma comunidad. Sin embargo, no se ha dado la solución integral a la comunidad que inicialmente inició el proceso. Y eso produce este fraccionamiento que provoca esta glosa, produce un conflicto intracomunidades. Dentro de los 30 familias, por supuesto, tienen un problema con las 20 familias restantes, ¿cierto? Entonces produce un problema serio en la comunidad y además produce un conflicto entre comunidades. Entonces esto es muy complejo y que hemos visto aquí en esta comisión que parte de los orígenes del conflicto tiene que ver justamente con esta no resolución de parte del Estado con las comunidades indígenas. Yo le quisiera dejar esa pregunta o esa reflexión, aparte de pedirle, ¿cierto?, si usted, antes de darle la palabra a señor Mali, si usted pudiera responderle al diputado Hirsch una o las dos preguntas. Presidente, antes de que responda la señora ministra, ¿sí? ¿Será posible? Breve. Sí, adelante, entendiendo que la señora ministra
utiliza el término Gualmapu, significa que ella está reconociendo el territorio para que no necesariamente la señora subsecretaria hable solamente del concepto de tierras indígenas como lo hizo ella, sino que la señora ministra habló del Gualmapu. Entonces, por lo tanto, espero que en la agenda siguiente haya un reconocimiento al territorio mapuche, por lo tanto, es importante que eso quede también considerado en esta comisión. Por otro lado, creo que es un avance entonces en los términos que ella utiliza respecto a lo que plantea el convenio 169, no está hablando de tierras indígenas, sino el concepto de territorio. Y por otro lado, quisiera señalarle a la señora ministra que si bien ella pretende agilizar tanto el proyecto del Ministerio de Pueblos Indígenas como el Consejo de Pueblos Indígenas, y de manera muy especial en el Ministerio de Pueblos Indígenas, ellos ingresaron una indicación sustitutiva, por lo tanto, esta tiene que ser consultada a los pueblos indígenas, por lo tanto, no puede llegar y querer avanzar sin la consulta previa que deben tener, al menos tomar conocimiento todas aquellas personas que lo hicieron en el pasado y por lo tanto también están a la espera que el gobierno pueda escuchar a las organizaciones. Y lo otro que tiene que ver, que nos costó tanto que llegue esta sesión y ha sido tan difícil también su participación en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario, quiero señalarle cuando ella habla de consulta, que ha sido también ella la ha invocado de que los pueblos indígenas han sido consultados y lo van a hacer, en el proyecto de la Ley de Patrimonio Cultural que se ha llevado a cabo sin consulta, de igual manera va a suceder lo más probable con esta indicación sustitutiva del Ministerio y lo más probable de igual manera en los planteamientos en lo que ha señalado el diputado Celi, que es importante hoy día discutir que no se incorpore en glosa, como lo que ya describió el diputado presidente de esta comisión investigadora, porque ha obstaculizado la ejecución presupuestaria de tierra y ha generado los conflictos, porque estas glosas fueron incorporadas sin la consulta previa al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas. Muchas gracias, diputada Cher. Señora ministra, antes de darle la palabra al director. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, obviamente, contestarle al diputado Hirtz. Efectivamente, yo asumí estos días, me equivoco, 2 o 3 días antes de los sucesos que dieron cuenta del inicio de esta comisión investigadora. Viajé el día domingo a la Araucanía, si no me equivoco fue un día domingo, y me reuní en la primera reunión con los alcaldes de las municipalidades afectadas a fin de escucharlos, sus planteamientos, preguntarles qué finalmente creían ellos que era lo que había ocurrido y qué había motivado a esta situación tan compleja que se había vivido. Posteriormente me dirigí a reunirme con diferentes actores de la sociedad civil, como por ejemplo la Fundación Aitué, entendiendo de que los hechos de violencia que han antecido tenían que también ser abordados desde un punto de vista finalmente apartado de la seguridad ciudadana propiamente tal, sino que obviamente desde el punto de vista de materia indígena que pudiera ser contributiva a la paz. Y en ese sentido iniciamos desde ahí, desde ese día, una sinnúmero de reuniones con diferentes actores de todo tipo, desde comunidades en sus territorios hasta obviamente diferentes actores de la sociedad civil, parlamentarios y otros, para poder ver cómo podíamos avanzar en retomar una agenda que estuviera asociada más en materia indígena. Y bueno, yo le puedo hacer llegar obviamente mi agenda que he tenido de innumerables actividades, las tiene la encargada de la unidad de asuntos indígenas y también obviamente el director de la CONADI complementando en materia de actividades que tienen que ver con mi ministerio y se las puedo hacer llegar. Pero ese día la acción tuvo más que ver con, contestando específicamente la pregunta por su intermedio del diputado, con los alcaldes, la conversación larga que tuvimos con ellos, con cada uno de los municipios, relación que mantengo hasta el día de hoy con la gran mayoría de ellos, que tenemos una línea directa, y también obviamente con los diferentes actores de la sociedad civil ese día que pudieran ayudarme a ver cómo teníamos que avanzar en esta agenda que reconocemos se había detenido y que tratábamos de reactivar. En ese entendido también por su intermedio presidente, imagino que él
director de la CONADI, a poder complementar su preocupación suya, presidente, propiamente tal, en materia de tierra, y también, por lo que entendí por su intermedio de la diputada Nullado, decirle sí de que como este proyecto tiene consulta indígena, a nuestro juicio es posible ir avanzando, más allá de que hay que escuchar a los pueblos de todas maneras, pero no creemos en nuestra postura desde el punto de vista legislativo parar la tramitación, sino que obviamente hacer todos los procesos de escucha necesarios durante la tramitación en el Senado, y sí decir que la ley de patrimonio cultural, por lo menos cuando el presidente anunció que podíamos avanzar en una ley de patrimonio indígena, y creo que es importante aclararlo en esta comisión, siempre cualquier proyecto en materia de ley de patrimonio indígena va a tener que tener una consulta indígena anterior. Y eso lo quiero dejar claro y establecido, así lo ha manifestado obviamente nuestro ministerio, es la voluntad del presidente, y dejar en ese sentido tranquilidad absoluta de que cualquier ley, ya sea proyecto nuevo que se ingrese o los transitorios en esa materia, tienen que ver con la voluntad expresa de hacer un proceso de consulta indígena en un proyecto como ese, tal cual como se hizo en Ministerio y Consejo de Pueblo. Y eso dejarlo claramente establecido, porque entiendo que había alguna confusión al respecto de que quisiéramos avanzar o ingresando un proyecto sin consulta, y eso no va a pasar, y lo puedo dejar claramente establecido acá, y ese trabajo se está haciendo por parte de nuestro ministerio, con el Ministerio de Cultura, en particular con la Subsecretaría también de Patrimonio. Eso, presidente, y si usted lo tiene bien, podemos complementar con el director nacional de la CONADI, y por supuesto que quedo atenta también a otras consultas. Muchas gracias. No sé si la diputada Gers, que tiene una mano levantada amarilla allí, se le quedó delante o está pidiendo la palabra de nuevo. Perfecto, muy bien. Le dejo la palabra entonces a don Ignacio Mali. Muchas gracias, diputado. Por su intermedio, presidente, saludar a todos los diputados que conforman esta comisión y por supuesto, a nuestra ministra, a nuestra subsecretaria, que también se encuentran presentes. Sobre lo ya presentado el día lunes 3 de este mismo mes en esta comisión, quisiera profundizar sobre algo que se ha señalado acá, que es sobre una eventual subejecución. La ejecución efectiva fue de un 86%, como se informó en aquella oportunidad. Y como pueden ver acá en la lámina 1, presupuesto 2020, que fue exhibida también el lunes 3, tenemos dos líneas presupuestarias nosotros de nuestro fondo de tierras. La primera es el subtítulo 33, ítem 01, asignación 043, y la segunda es el subtítulo 33, el ítem 03, en la asignación 999. Y esto, la rebaja que señala la diputada Gert, efectivamente existe, pero es una rebaja por un lado y aumento por el otro. No quiere decir que son recursos que se hayan perdido, sino que en definitiva se ejecutaron, se están ejecutando en favor de los pueblos indígenas en proyectos de riego. Otra necesidad que también cubre el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Tiene estas dos líneas, tierras y aguas. Y por cierto, lo decía la ministra, por el decreto 2331 de fecha 24 de diciembre del año 2021, que tomó razón la Contraloría el 6 de enero, tuvimos una rebaja presupuestaria de 19.700 millones de pesos del Fondo de Tierras. No es algo que uno hubiese querido y hubiese esperado a esa altura del año. Sin embargo, hay que entender que todos los ministerios, y tengo entendido que todos los ministerios y sus servicios relacionados y dependientes, salvo el Ministerio de Salud, sufrieron rebajas de esta misma naturaleza en atención a la pandemia. Yo asumo que esto se debe para la adquisición de vacunas, para las residencias sanitarias, para los bonos COVID, IFE y demás medidas que nuestro mismo ministerio llevó adelante en favor de todas las personas. Y que vale señalar también que estos recursos que fueron retirados a CONADI llegaron o pudieron haber llegado también a personas indígenas a través de los distintos bonos que se han entregado en esta pandemia. Otra cosa muy importante que señalar es que en la primera visita que hizo la ministra Carla Rubilar a la región de la Araucanía a raíz de las tomas, incendios de las municipalidades, y que me lo manifestó en esa oportunidad, que fue la primera vez que la vi yo como ministra, que la conocí, fue su preocupación
por los cánticos racistas que se dieron principalmente en las comunas y en las afueras de las municipalidades de Traiguén y de Curacautín. Y es por esto que la ministra anunció que tomaríamos las medidas legales, y a raíz de lo antes señalado es que nosotros como CONADI y yo personalmente presenté una denuncia al Ministerio Público por la falta señalada en el artículo 8 de la ley indígena, esto es por las conductas racistas que se vieron y que todos conocimos lamentablemente afuera de estas municipalidades. Habiendo aclarado la duda sobre el presupuesto y el porcentaje real de ejecución y el movimiento interno de los recursos, y complementando lo señalado por la ministra, presidente, es todo lo que puedo aportar en esta sesión, considerando que lo expuesto ya el día 3 de mayo. Muchas gracias. Gracias, director. Podemos volver a la ES. ¿Alguien quiere hacer una consulta adicional a la señora ministra, director? Señor presidente, solamente Señora mi diputada. inquietud, con todo el respeto que se merece el señor director, pero creo que cuando se hace una política de tierra seria, hay una definición presupuestaria votada en el Congreso, aprobada, y que se debiera haber ejecutado a cabalidad. Yo entiendo de que pudiera posteriormente retirarse ese presupuesto, generar convenios como lo que se hizo. Si se requiere mayor presupuesto para riego, pues se tiene que solicitar por la vía la cual corresponde el presupuesto también de tierra y agua, pero cuando se ha fijado un monto para adquirir predios, por lo tanto debiera estar sujeto para que se adquiera predio. No en diciembre estar solicitando tratar de generar nuevos decretos para que se haga esa rebaja y yo pueda generar convenios con gobernaciones o con municipios como eso se hizo. Por lo tanto, eso no habla de la señal seria que se debe tener cuando yo he solicitado recursos para comprar tierra y finalmente termino ejecutando los proyectos de riego. Pues si eso es así, hay un déficit hídrico, pero también debe quedar de manifiesto dentro del presupuesto al año siguiente, lo cual no da cuenta de aquello, porque finalmente es como yo me quiero salvar con no tenga que devolver los recursos por esta línea de la compra de tierra, porque eso es ineficacia, eso es también falta de compromiso con las comunidades que estaban a la espera de la compra de tierra. Si yo pido plata para compra de tierra, no puedo terminar gastándola en el riego. Por lo tanto, tenemos que ser serios frente a eso. Y si la señora ministra dice que hoy día se tiene que acompañar todos aquellos predios que se han comprado del año 2010 a la fecha, no se notó en el presupuesto 2020-2021, porque hubo una rebaja en el departamento, en los fondos de desarrollo, para poder apoyar y acompañar con el financiamiento que requieren las comunidades cuando se tienen que instalar, y de hecho están partiendo prácticamente todas de cero, sin viviendas, sin caminos, sin la posibilidad de ser habilitadas con todos los sistemas básicos que se requieren para que puedan emprender ahí la nueva vida e iniciar parte del desarrollo. Por lo tanto, creo que esa proyección también debiera estar dada, ojalá en el presupuesto 2021 a 2022, porque si no estamos en un discurso muy bonito diciendo es lo que queremos desarrollar a las comunidades de 2010 a la fecha, y sin embargo no está reflejado en el fondo de desarrollo, tampoco si el compromiso de adquirir tierra no la podemos estar gastando en riego, por lo tanto para eso tenemos que aumentar el presupuesto de lo que se quiere para riego, solamente eso quería precisar. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer alguna intervención o consulta? No. Bueno, yo le quiero agradecer, señora ministra, señora subsecretaria, al director de la CONADI, particularmente a la señora ministra, por su disposición y voluntad de haber querido asistir a esta comisión, toda vez que nos asiste a varios de los diputados y diputadas de esta comisión, que gran parte de los conflictos que se han generado, las tensiones que se han generado en la región de la Araucanía, tienen que ver justamente con el incumplimiento de los compromisos legislativos y tiene que ver con el incumplimiento en lo que tiene que ver con la restitución de tierras, con la política de tierras. Y
y por eso nos parece tan importante que haya asistido y haber podido tener esta conversación, porque nos parece que en julio y agosto, los primeros días de agosto del año 2020, vimos un acto violentísimo en la región en Malleco, pero las raíces de aquello también tienen explicaciones en temas históricos entre la relación del Estado y el pueblo mapuche, y en particular en estos aspectos que tienen que ver con derechos políticos y restitución de tierra. Gracias, señora ministra, por su presencia. No sé si quiere señalar algo. Muchas gracias, presidente. Solamente agradecer a la comisión, para nosotros desde el ministerio, por eso está la subsecretaria, nuestra encargada del UCAI, Anita Millanao, nuestro director nacional de la CONADI, por segunda oportunidad, Ignacio Mali. Creemos que era relevante venir a esta comisión. Entendemos que los diputados y diputadas de esta comisión les importa muchísimo, obviamente, contribuir, no solamente a investigar, obviamente, estos hechos de violencia, que por supuesto son muy complejos y obviamente tenemos que afrontar, sino que también la mirada, y en eso compartimos y nos hacemos cargo de este deudo histórico que tenemos como Estado con los pueblos indígenas que habitan en Chile, en particular en esta discusión con el pueblo mapuche, con una lista que es necesario enfrentar y que nosotros, obviamente, con las dificultades que reconocemos que hubo durante el año pasado, dada la pandemia, un año extremadamente difícil a nivel de ejecución presupuestaria y de recursos que tuvimos que inyectar a otras prioridades en esta materia, la salud y la vida de las personas, que fue la primera prioridad que tuvo, obviamente, todos nosotros como gobierno, el Congreso Nacional, a quien le agradecemos obviamente toda la ayuda en esa materia, pero entendemos que esto es algo que debemos hacernos cargo, y me hago cargo en ese sentido, presidente, por su intermedio, las palabras de la diputada Millao, que también creo que eso se deben reflejar, obviamente, en la discusión que venga en el próximo presupuesto. Así que, por su intermedio, presidente, agradecerle a los diputados y diputadas. Muchas gracias a la señora ministra, a la señora subsecretaria, a su equipo que le acompañó, a las diputadas, diputados, a la secretaría y al soporte técnico. Ya habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, se levanta. Quiero decir una cosa antes, que esta es la última sesión. Por lo tanto, quedan 15 días, una prórroga de 15 días a partir de esta sesión para elaborar las conclusiones, ¿cierto?, y proposiciones. En consecuencia, el nuevo plazo vencería el jueves 17 de junio del 2021. ¿Para qué? Para tener justamente ya votado y aprobado el documento de las conclusiones. Muy bien. Ahora se cumplió el objeto de esta se levanta. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.